Dios les bendiga, queridos hermanos que me ven a través de este video. Aquí estoy nuevamente para compartir la lección número 13 con ustedes del expositor Senda de Vida. En esta preciosa hora quiero enviar un saludo a todos mis hermanos de la iglesia, Hermanos Unidos en Cristo, la cual pastorea el reverendo Jesús Resto y su esposa Arisleida Resto. Un saludo para todos ustedes, para todos los líderes de la Junta de Gobierno, para todos los amigos y hermanos que van a estar viendo este video. Espero que esta lección, esta clase sea de mucha bendición para su vida. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la lección para encomendarnos al Señor. Padre amado, Padre santo que estás en gloria, te bendecimos, Señor, en esta preciosa hora. Aquí estamos, Señor, delante de ti para pedirte, Señor amado, que mientras expongo, Señor, tu palabra, mientras la explico, Señor, la enseño, Señor, tú me des palabra de sabiduría para poder conducirme a tu pueblo, Señor, que sean palabras de tu agrado, de tu voluntad, palabra de gracia, Señor, palabra de autoridad, de unción, que llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, que haga conciencia, Señor, en nuestros corazones, Señor, que podamos nosotros llevar este mensaje de paz, de poder, Señor, a todas las personas que tanto lo necesitan, Señor, especialmente aquellas personas que, Señor, que están en eminencia. Oramos por todos ellos para que tu palabra, Señor, los toque. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar comenzando en esta preciosa hora con el tema. El tema dice así: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Esta encomienda misionera le fue dada a la iglesia, lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, en donde el Señor manda a los discípulos, a los apóstoles, a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el tema específicamente dice que nosotros también tenemos que evangelizar a los reyes, a aquellos que están en eminencia, aquellos que ocupan un puesto alto, son de alto rango. Ellos también necesitan escuchar la palabra del Señor. La base bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 hasta el 31. El pensamiento central dice de la siguiente manera: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Debemos de incluirlos porque ellos también necesitan la salvación. De hecho, la Biblia nos manda a nosotros a que oremos por aquellos que están en eminencia. Tenemos tres objetivos en esta lección. Número uno, hay que analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Número 2, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. Número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Así que espero que esta lección nos sirva de estímulo, nos ayude para que nosotros nos motivemos a llevar esa palabra a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes, a los reyes de todo el mundo que también necesitan del Señor. El texto áureo se encuentra en la lección, pero lo voy a leer. Dice así, Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a estar entendiendo en unos minutos qué significa la palabra persuadir y qué quiso decir el rey Agripa cuando le dijo estas palabras a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La enseñanza nos dice así: nuestra labor misionera no solo requiere evangelizar a los reyes, sino orar para que la palabra cause una reacción de fe en sus corazones para que sean salvos. Debemos de orar, es nuestra responsabilidad orar por ellos. La Biblia dice que Dios es quien pone y quien quita reyes. Y hay que orar por esos que han sido puestos por el Señor para que nosotros vivamos en una sociedad tranquila y de
paz, aunque sabemos nosotros que nuestra paz es el Señor. Antes de entrar de lleno a la lección, siempre acostumbro a leer la introducción y dice de la siguiente manera: el plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios de amor al cual usted y yo le servimos. Con ello se relaciona el hecho que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, para que el Señor nos limpie con su preciosa sangre. Eso explica lo que dijo el apóstol Pablo respecto a que Cristo murió por todos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:15 que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Así que no ha existido alguien en el universo que no haya estado en el plan amoroso de Dios, de lo cual da testimonio Juan en su evangelio, el versículo más famoso, más leído de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al saber que la deuda de cada ser humano para con Dios fue pagada por Cristo en la cruz, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar esas buenas nuevas de salvación a otros. Estas buenas nuevas también son traducidas como evangelio, o más bien evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Nos urge, es imperativo que nosotros le digamos al mundo que Cristo murió por sus pecados y que a través de ese sacrificio nosotros alcanzamos la vida eterna. En el estudio de hoy vamos a analizar precisamente cómo no debemos evadir a las autoridades superiores en nuestro trabajo misionero. En fin, la voluntad de Dios es que todos se salven y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Cuando Saulo fue llamado al santo ministerio, el Señor le dijo a través de Ananías que sería instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. En un principio, Ananías estaba temeroso, no quería orar por Saulo, porque él sabía que Saulo había perseguido a la iglesia por mucho tiempo. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y verdaderamente admiro el ministerio del apóstol Pablo. No hubo un hombre en el Nuevo Testamento que escribiera más libros que él. Es decir, casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Un hombre sometido a Dios. Un hombre que decía ser imitadores o sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, yo soy digno de imitar. Y no lo decía por vanagloria, lo decía porque verdaderamente él era un hombre que daba testimonio del evangelio de Jesucristo. Por tanto, Pablo tuvo el privilegio de llevar el testimonio de Cristo a altos dignatarios de su época. Entre estos que vamos a estar estudiando en esta preciosa hora está el rey Agripas, está Berenice, su hermana, y está Festo. No solamente predicó a Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, sino también al gobernador Festo, al rey Herodes Agripa y Berenice, su mujer. También expuso el testimonio de Cristo ante grandes autoridades religiosas, tales como los líderes del concilio judío y el sumo sacerdote
Ananías. Al mirar estos ejemplos, debemos asumir una actitud firme de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé y anunciar también a cualquier persona en autoridad el bendito Evangelio de Cristo como el único Salvador. Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación y sin exclusión debemos ser fieles en predicarla a toda criatura. Es decir, el Evangelio no excluye a ninguna persona, no importa su raza, no importa de dónde sea, no importa el idioma que hable, el Evangelio es para todos. Por eso dice la palabra en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Así que ahí están incluidos todos los seres humanos. Para entrar en la lección, voy a estar tocando el punto número 1. Y el punto número 1 dice así: Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Doctrinas nuevo testamentarias. El arrepentimiento y la fe. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, ese fue el mensaje que comenzó a predicar. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. También les habló mucho de la fe en Cristo, la fe en Él mismo. Dice Hechos capítulo 26, versículos 19 hasta el 22. Inciso A: Pablo obedeció el llamado para predicar a otros. Dice el versículo 19 y el versículo 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Varios puntos que podemos tocar de estos primeros dos versículos. Número 1, debemos aprender que a medida que tenemos más revelación divina, es también más alta nuestra responsabilidad. Note cómo el apóstol Pablo le dice al rey Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. Y aquí nos está diciendo el comentarista que debemos aprender que a medida que tenemos más revelación divina, es también más alta nuestra responsabilidad. Es decir, entre más el Señor nos revele, entre más el Señor nos enseñe, entre más el Señor nos ilumine, entre más preparados estamos, es más alta la responsabilidad que tenemos de llevar este evangelio a toda criatura. Porque el conocimiento, la unción, no son para metérnosla en la bolsa de nuestro pantalón. Ni tampoco dice Mateo capítulo 5 que una luz se pone debajo de un almud, sino que se pone en un lugar de modo que pueda alumbrar a todos. Y así debe ser la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Podemos compartirla. Hoy en día estamos usando las redes sociales para predicar esta palabra. Según los estadistas, hace 2 semanas aproximadamente, la iglesia en general, la iglesia de Cristo a nivel mundial, había predicado a través de las redes sociales 16 millones de horas. Esto equivale a 29 años de cultos presenciales. Pero como hoy en día no nos podemos congregar por lo que estamos viviendo, la iglesia, gracias al Señor, se ha dado a la tarea de predicar a través de las redes sociales. Eso fue hace 2 o 3 semanas. Entonces, si hace 2 o 3 semanas ya se habían predicado 16 millones de horas, imagínense cuántas horas no se han predicado hasta el día de hoy. Es decir, nadie ahora mismo tiene excusa de que no ha escuchado una palabra, porque casi el mundo entero tiene la bendición de tener internet
en su vida. Y estamos haciendo uso de estos medios para llevar la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad de compartir el evangelio. Es nuestra responsabilidad, como aquellos atalayas que anunciaban el peligro cuando venía el enemigo. Si ellos no anunciaban el peligro, la sangre de su pueblo iba a recaer o iba a caer sobre ellos. Así que es alta nuestra responsabilidad. Así que Pablo le dice a Rey Agripas que él no fue rebelde a la visión o a la revelación divina. Podemos mencionar a un hombre en la Biblia llamado Saúl. Él fue rebelde al llamado del Señor respecto a Amalek. El Señor le dijo que le destruyera todo, pero dice la palabra que lo dejó vivo a él, o sea, dejó vivo a Amalek y dejó vivos los animales de Amalek. ¿Cuál fue la excusa de Saúl? Él dijo que los animales que él había guardado eran para hacerle sacrificio al Señor. El Señor lo reprendió en ese día y le dijo: ¿se complace Dios en la multitud de sacrificios más que en la obediencia? Y para conclusión le dice: realmente, o bien el Señor se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Así que este hombre fue rebelde al llamado respecto a Amalek. Y Samuel lo amonestó al decirle que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, podemos concluir con este primer punto que si el apóstol Pablo no fue rebelde al llamado, a la revelación que recibió de parte del Señor, a la iluminación de parte del Señor, podemos concluir que él obedeció el llamado del Señor. ¿Qué quiere decir obedecer? Cumplir lo que se nos ha mandado. También dice el apóstol Pablo en el versículo 20 que él anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, número 1, y se convirtiesen a Dios. Número 2, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este hombre no fue rebelde al llamado del Señor, como ya les dije. En fin, toda la provincia de Judea fue sembrada con el evangelio que Dios le reveló. En Romanos 15, 19 hay una palabra que me llamó mucho la atención. El Señor me la trajo a memoria mientras estaba estudiando la lección. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, en aquella región no hubo ningún lugar que se escapó de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque él entendió la responsabilidad que tenía como ministro del Señor. Por último, el apóstol Pablo testificó al rey Agripa que había llamado a todos al arrepentimiento y a la conversión a Dios y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Número 1, les dijo que se arrepintieran. Ya expliqué en otras ocasiones que arrepentimiento viene de una palabra griega que se pronuncia metanoia y quiere decir cambio de mente, cambio de actitud. Una persona que se convierte verdaderamente, su forma de pensar, sus actitudes cambia. Usted puede ver a través de los frutos que da que verdaderamente esa persona nació de nuevo. Esto fue el mensaje que le dio el apóstol Pablo, que se arrepintieran, que se convirtieran a Dios y que dieran obras dignas de arrepentimiento. Mire, si alguien sabe que alguien verdaderamente se convirtió, es Dios. Y la iglesia también, a través de la revelación del Espíritu, pueden ver cuando una persona verdaderamente se ha convertido al Señor. No debemos olvidar al predicar que es solamente a través de Cristo que el hombre alcanza el perdón y puede tener la experiencia del nuevo nacimiento.
Si nuestro llamado es acepto, el nuevo creyente comenzará a dejar ver el fruto del Espíritu como evidencia del genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento. Entonces, si hay arrepentimientos genuinos, también hay arrepentimientos ficticios. Son inciertos. Verdaderamente no se convirtieron, pero como les acabo de decir, cuando una persona se convierte, se le nota que ha nacido de nuevo. Punto número 2. En su condición de preso, porque Pablo en esta ocasión estaba preso y está dando una defensa ante el rey Agripa, ante Berenice y ante Festo. En su condición de preso, Pablo testificó del Evangelio. Testificó del Evangelio. Versículos 21 y 22 dicen así: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cuando Pablo está testificando ahí que la mano poderosa del Señor lo libró, en el versículo 22, dice el apóstol Pablo que él recibió el auxilio de Dios, recibió la ayuda del Señor. Esa historia la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 21. Usted puede leer ahí cómo cuando él, más bien después de despedirse de los hermanos en Mileto, partió para Jerusalén. A él le profetizó el profeta Ágabo. Muchos hermanos que estaban ahí que profetizaban le dijeron que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir persecución. Pero el apóstol Pablo dijo: yo no estoy dispuesto solamente a que me aten las manos y los pies. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Y podemos ver en el capítulo 21, del libro de los Hechos, cómo cuando él llegó a Jerusalén y entró al templo, vinieron, dice, unos de Asia y alborotaron la ciudad y prendieron a Pablo. Y llegó un hombre llamado Festo. Este hombre era un hombre encargado de 1000 hombres. Era un tribuno, un hombre encargado de 1000 hombres. Pero Pablo en estos versículos está diciendo que Dios le dio el auxilio. No está diciendo que Festo lo libró. Está diciendo que Dios le mandó el auxilio. En otras palabras, yo pude concluir que Dios usó al tribuno, a Festo, con sus soldados para que cuidaran y custodiasen al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él recibió el auxilio de Dios. Dice que perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Número 1, en el versículo 21, Pablo dice que por causa de su testimonio, los judíos le prendieron en el templo. Y aquí hace referencia al capítulo 21 del libro de los Hechos, como yo le dije. En el versículo 22, Pablo testifica ante Agripa que en medio de las tribulaciones por el Evangelio, él había obtenido el auxilio de Dios. Sabemos que Dios es nuestro guardador. Dios es nuestra sombra a nuestra mano derecha. El sol no nos fatiga de día ni la luna de noche. El Señor es nuestro cuidador. Es cierto que Dios usa a los hombres también para que nos guarden, pero realmente nuestra protección viene del Señor. Por tanto, nuestra actitud debe ser de confianza en el Señor. Incluso cuando seamos llevados ante los reyes, podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos dará las palabras que debemos responder en nuestra defensa. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo recibí, no la ayuda de Festo, recibí el auxilio de Dios. Y note una cosa muy importante: la segunda parte del versículo 22 nos enseña que Pablo había perseverado en dar testimonio
de Jesucristo a pequeños y a grandes. Probablemente la expresión pequeños y grandes se refiere a rangos de autoridad, tal como se usa en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Todos deben oír el mensaje de Jesús como el único Salvador. Al testificar, Pablo hace ver que su mensaje venía de acuerdo a lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre el Mesías, su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión. Así que Pablo dijo, yo no he predicado nada fuera de lo que dijeron Moisés y los profetas, porque Moisés y los profetas hablaron acerca de Cristo. De hecho, el libro de Génesis lo escribió Moisés y él dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que había de haber una batalla. Allí Moisés estaba hablando de la victoria que iba a tener Cristo sobre Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De ahí podemos ver la primera promesa de redención. La primera promesa de que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Y de que Cristo iba a tener la victoria sobre Satanás y sobre los demonios, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre todo lo malo. También los profetas hablaron acerca de Jesucristo. El profeta por excelencia se le conoce como el quinto evangelista, el profeta Isaías, que especificó de qué manera Cristo iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53. Nuestra actitud ante las escrituras debe ser de respeto y constante escudriñar de ellas. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Por eso el hombre que predica, que enseña la palabra del Señor, debe de saber lo que dijeron los hombres del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, porque aún Moisés y los profetas anunciaron al Cristo de la gloria, y nosotros no podemos descartar el Antiguo Testamento. Debemos de estudiarlo para presentárselo a todo aquel que está falto de palabra del Señor, aquel que necesita la palabra del Señor. Todos necesitamos la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos para poder presentarla. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él no se salió del tema de lo que dijo Moisés y de lo que dijeron los profetas. Punto número 2. El gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. ¿Cuáles son esas palabras de verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aprovechó no solamente para hablar en su defensa, sino que primeramente habló del evangelio de Jesucristo, y esas son las palabras de verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Inciso A: Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Dice Hechos capítulo 26, versículos 23 y 24. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Festo lo interrumpió por lo que Pablo había dicho. En el versículo 23, Pablo revela cómo Moisés y los profetas declaran que el Cristo había de padecer. Sabemos que la cruz de Cristo fue tropezadero para los judíos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Aún los rabinos desconocieron Isaías 53, el que yo les mencioné, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero. Ellos ignoraron esas palabras. Punto número 2. Pablo les dijo a aquellos dignatarios,
aquellos que estaban en eminencia, que ocupaban un cargo muy importante, eran de alto rango. Le dijo a aquellos dignatarios que Cristo llegó a ser el primero en la resurrección de los muertos. O sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Resucitó para jamás volver a morir. Ahora bien, ellos no entienden esto. Pero mire, si nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, es un mensaje poderoso. Vamos a ver lo que le dijo el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Mire, si Cristo resucitó, usted y yo estamos en victoria. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, nosotros estamos en victoria, y la iglesia es una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo. Pero me llama mucho la atención lo que dijo el apóstol Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por gusto vamos a la iglesia, por gusto nos congregamos, por gusto predicamos, para nada. Pero como sabemos que Cristo resucitó, y esto es un acto de fe, Yo no he visto a Cristo, pero sé que Él vive, sé que Él está sentado a la diestra del Padre. Yo sé que Cristo vive, Él es mi abogado, Él intercede por mí y también intercede por usted. Aleluya. Así que por la resurrección de Cristo sería anunciada luz al pueblo y a los gentiles. Isaías había predicho que el siervo del Señor sería por luz a las naciones. Isaías 49, versículo 6. Y Simeón citó esta misma escritura al decir que Cristo sería por luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Podemos entender que este hombre Simeón, descrito en el libro de Lucas capítulo 2, este hombre estaba esperando que viniera el Mesías. Y el Señor le había dicho que él no iba a morir hasta que viera al Mesías. Cuando Simeón vio al Señor, él se regocijó. Era un hombre justo que estaba esperando al Mesías de Israel. Cuando él vio a Cristo, aleluya, lo sostuvo en sus brazos. Dijo: Señor, ahora me puede llevar. Estoy en paz porque he visto al Salvador del mundo. Y Simeón profetizó que Cristo también sería por luz para revelación de los gentiles y gloria de Israel. Punto número 3. En verdad los hombres serán salvos por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Debemos mostrar serenidad cuando otros no entiendan la convicción con que hablamos del Evangelio. Sabemos que la palabra dada a ellos no volverá al Señor vacía. ¿Por qué se menciona este comentario de que debemos mostrar serenidad cuando otros no entiendan la convicción con que hablamos del Evangelio? Porque si usted mira bien el versículo que leímos, el versículo 23 y 24, el 24 específicamente, o el 23 y 24 dicen que Pablo dijo que el Cristo había de padecer, había de sufrir y ser el primero de la resurrección. Ningún otro hombre había resucitado por sí mismo en el Antiguo Testamento. Solamente Cristo en el Nuevo Testamento, por el poder del Espíritu Santo, resucitó al tercer día. Y Pablo predicaba este mensaje: la cruz, arrepentimiento, fe en el Señor, resurrección de entre los muertos. Eran mensajes transformadores y siguen siendo mensajes transformadores. Porque, como les dije hace unos momentos, si Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, entonces podemos decir claramente que Cristo sí resucitó, y Cristo es el fundamento de la iglesia. Dice: Cristo resucitó, fue el primero de la resurrección de los muertos,
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando Pablo estaba predicando esto, dice que diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el tribuno, el hombre que estaba encargado de 1000 soldados, descrito en Hechos capítulo 21, el que lo libró de que lo mataran, dice que gritó a voz alta, en voz alta, y le dijo a Pablo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Ahora miren cómo le contestó el apóstol Pablo en los versículos 25 y 26, que tienen por tema: las palabras del evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Pablo le dijo, o le respondió así a Festo: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, distinguido Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Número 1, podemos ver aquí lo siguiente: Pablo les habló con verdad, pero también con la inteligencia de alguien que habla para hacer entender con toda claridad. El apóstol Pablo, cuando Festo le llamó loco, mire de la forma que le contestó Pablo a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Igualmente, la segunda mitad del versículo 25 muestra la cortesía y la ecuanimidad, o sea, el respeto con que Pablo respondió a la agitada intervención de Festo, porque lo interrumpió. Cuando usted interrumpe a alguien, es una falta de respeto, a no ser que sea algo demasiadamente urgente. Pero cuando dos personas una persona está hablando, la otra no la debe de interrumpir. Pero a veces hacemos esto o a conciencia o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y aquí Pablo le respondió así a la agitada intervención de Festo. Lo llamó excelentísimo. Llamó excelentísimo a dicho gobernador. Le dijo distinguido. Dice que la palabra suave aplaca la ira, pero a veces nosotros queremos defendernos. Eso está en nuestra naturaleza. No queremos que nos humillen, no queremos que nos falten el respeto. Pero fíjese que mientras estudiaba la palabra del Señor, leí una palabra en segunda de Timoteo. Si usted está abriendo la Biblia conmigo, le felicito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Que también este libro lo escribió el apóstol Pablo, se lo escribió a Timoteo. Y le dijo así en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que quiero señalar en esta hora es el dominio propio. El dominio propio. El apóstol Pablo no era un hombre de muchas palabras, porque hay gente que tiene muchas palabras, pero no vive en esas muchas palabras. Pero el apóstol Pablo sí habló del dominio propio, pero porque él lo tenía. Cuando Festo le dijo: está loco, Pablo, con el dominio propio que recibió de parte del Señor, él le llamó a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Debemos recordar que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Por tanto, mantener la compostura de carácter frente a las palabras irritantes de los no creyentes es una manifestación clara de ese don. Es como también cuando Cristo estaba siendo juzgado y los líderes lo golpeaban, lo escupían,
lo escarnecían, o sea, se burlaban de él. Dice que él no contestaba ninguna palabra. Isaías lo mencionó en Isaías 53, dice, como cordero fue llevado al matadero. Y dice que él enmudeció, no abrió su boca. Cuando nosotros no abrimos nuestra boca, no pasa nada. Pero cuando abrimos nuestra boca, muchas veces dañamos las cosas, porque realmente Dios va a pelear por nosotros. Dios va a dar testimonio de quién somos nosotros. Así que aprendamos del apóstol Pablo, aprendamos de Cristo a tener ese dominio propio. Y si no lo tenemos, pidámoselo al Señor para que Él nos lo dé. Para que nosotros cuando prediquemos de la palabra, cuando vayamos a evangelizar, si alguien nos dice loco, y si nos dicen otras palabras más hirientes, más fuertes, nosotros aprendamos a contestar como contestó el apóstol Pablo. En el versículo 26, Pablo dice que el rey Agripa sabe de las cosas que él ha testificado allí. Dice el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Por qué Pablo está diciendo que Agripa sabe de estas cosas? Porque él era hijo de Herodes el Grande. Y después de muerto Herodes el Grande, vino entonces a reinar el rey Agripa. Y el apóstol Pablo dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En el versículo 26, Pablo dice que el rey Agripa sabe las cosas que él ha testificado allí. No olvidemos que Herodes, o Agripa I, el padre de este rey Agripa, fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Es posible que este Agripa que se menciona en esta hora, de pequeñito oía las cosas que hacía su tirano padre. Así que Pablo le está diciendo, tú no ignoras estas cosas, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y en la última parte del versículo 26, Pablo muestra que la muerte del Señor fue un acto público. Por eso dice, estas cosas que se hicieron en Jerusalén no se hicieron en ningún rincón. No se hicieron a escondidas. Tú sabes muy bien quién era Jesús de Nazaret. Y si no lo conociste, tu padre te dijo quién era Jesús de Nazaret. Tu padre te contó, rey Agripa, quién era Jacobo, al que tu padre mató, al que tu padre te contó a todas las personas, a todos los apóstoles que él persiguió y también dio muerte. Aquí aprendemos que si Cristo murió públicamente por nosotros, debemos hablar de él libremente y exponer también en público su testimonio para salvación de muchos. Mire, si la gente no se avergüenza de su religión, que es una religión falsa, vana, no sirve para nada, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar? A mí me gusta mucho una palabra que dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Y todos necesitan escuchar este mensaje de salvación. Aprovechemos el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Punto número 3. Los hombres en eminencia, o sea, los que están ocupando un rango muy alto, fueron invitados a ser salvos. Hechos capítulo 26, versículo 27 hasta el 31. Primer punto. Pablo invitó a los hombres eminentes a ser salvos. Versículos 27 hasta el 29. Dicen así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Número 1, en el versículo 27, Pablo intenta hallar una respuesta a su mensaje, y en ese contexto le pregunta a Agripa si creía a los profetas. Dese cuenta de una cosa: el apóstol Pablo le pregunta a Agripa: ¿crees a los profetas? No le dio tiempo para contestar. De una vez le dijo: yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. Pablo usó un recurso de afirmación a la fe del rey y le dio a entender que él sabía que el rey sí creía. Mientras hacemos la obra misionera, es un consejo que se nos está dando. Nosotros que evangelizamos, nosotros que salimos a predicar, mientras hacemos la obra misionera, debemos animar a las personas a creer. Pues si aceptan a Cristo por la fe, llegan a ser salvos por su gracia. En otras palabras, si nosotros estamos predicando y nosotros le decimos a la gente: yo te estoy predicando la palabra, pero veo que tú no crees. Si es verdad que no creen, los estamos poniendo peores. Nosotros debemos de usar este método de afirmación del apóstol Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Yo sé que tú eres un hombre creyente. Y cuando nosotros expresamos esa palabra, automáticamente, si esa persona no tiene fe, se va a ir encendiendo esa fe en su vida. No le podemos decir a la gente, si le estamos predicando: yo sé que tú no eres salvo y ahora mismo si te mueres te vas al infierno. Es verdad. Pero podemos decirle otra cosa: mira, yo sé que ahora mismo tú no tienes a Cristo, pero ahora mismo yo sé que tú lo vas a aceptar. Nosotros ayudamos a que esa fe se pueda ir estimulando en su vida. Por eso me gusta mucho el inciso, o más bien el objetivo número 3. Dice que debemos estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Y si nosotros somos estimulados a través de esta lección, también tenemos que estimular la fe de los oyentes que están escuchando la palabra del Señor. En el versículo 28, Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuade a ser cristiano. Mire, esta expresión cristiano solamente se mencionó 3 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí el rey Agripa, un rey que no le servía al Señor, la mencionó. Y le dijo al apóstol Pablo: por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Ese es el problema de mucha gente, que cuando oyen el evangelio lloran y sienten que algo los está tocando para que ellos reciban a Cristo. Pero se levantan, se van para sus casas, regresan a sus países, regresan a su vida y dicen: aquel día por poco y me entrego a Cristo. Nosotros debemos de aprovechar ese momento cuando Dios nos está tocando. Es el momento indicado para que nosotros aceptemos al Señor o nos reconciliemos con Él. Pero Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Mire, la expresión por poco me persuades a ser cristiano significa que aunque alguien sepa y crea lo que las escrituras dicen, si no está persuadido o convencido, no puede ser un cristiano verdadero. El por poco me persuades no vale de nada. Aquí tenemos que convertirnos. Por poco me persuades a ser cristiano, por poco creo. Mire, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Así que nada de eso aquí vale. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Cristo resucitó de los muertos,
entonces serás salvo. Confiese con su boca que Cristo resucitó de los muertos. Confiese con su boca que Cristo es su Salvador. Confiese con tu boca que Cristo escriba su nombre en el libro de la vida. Tenemos que hacer esta decisión firme en estos días que estamos viviendo, y tenemos que hacerlo públicamente, no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. Es importante que podamos brindarles a otros, o en el versículo 29, Pablo se está presentando como un hombre digno de imitarlo. Dice el versículo 29, y Pablo le dijo al rey Agripa: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú. Porque Pablo no solamente le estaba predicando al rey Agripa, no solamente tú, sino también todos. Es decir, él no estaba excluyendo a nadie de los que estaban escuchando la defensa de Pablo, sino también que todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy. En otras palabras, Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. Es importante que podamos brindarles a otros llegar a ser como nosotros en cuanto a la fe cristiana. Que nosotros podamos llegar a esa estatura para poderle decirle a otra gente: imítame a mí. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Y verdaderamente hay hombres dignos de imitar. Hay hombres santos, hay hombres que se guardan para Dios, hay hombres íntegros. Y cuando digo hombres, también estoy hablando de mujeres. Por tanto, todo ministro de la palabra debe procurar vivir a la altura de su predicación. ¿Qué quiere decir? Que dé testimonio de lo que predica. Así seremos como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Yo quisiera, le dijo el apóstol Pablo, que tú fueras como yo, que todos ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas, porque lo tenían encadenado. Por último, versículos 30 y 31 tienen por tema: los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. O sea que lo defendieron, lo vindicaron. Los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Versículos 30 y 31. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Mira las palabras que están expresando el rey Agripa, Festo y Berenice. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Número 1, con este acto, cuando ellos se levantaron, con este acto daban por sentado que habían oído lo suficiente, porque dice la palabra en el versículo 30 y en el 31 que ellos se levantaron, ya habían escuchado suficiente al acusado Pablo. Es triste que algunos, como aquellos príncipes, pueden estar tan cerca de su salvación y levantarse de sus puestos sin tomar una decisión firme de aceptar al Salvador. En otras palabras, no se sabe si cuando usted que me está viendo que no le acepta al Señor y usted se levante después de escuchar esta lección, no se sabe si usted va a vivir. Y no le estoy metiendo miedo, no estoy usando la psicología. No se sabe si cuando usted se levante y deje de escucharme, usted va a seguir viviendo. No tome la misma actitud que estas 3 personas y que todos aquellos que estaban sentados oyendo la defensa de Pablo. Dice que se levantaron de su silla. Y el rey Agripa se quedó con: por poco me persuades.
quiera Dios que a los días se haya arrepentido o pasando el tiempo se haya arrepentido. Porque la expresión de él, por poco me persuades, en Dios esa expresión no vale nada. Tenemos que tomar una decisión hoy. Tenemos que servirle a Cristo hoy. Tenemos que ser santos hoy. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios hoy. Tenemos que estar en el fuego hoy. Tenemos que adorar a Dios hoy. Todo el tiempo tenemos que serle fiel al Señor. Como dijo un pastor, debemos de vivir como si Cristo no viviese. Es decir, seguir trabajando, ahorrando, invirtiendo. Si hay algunos inversionistas, preparándonos. Pero debemos de estar listos como si Cristo viniese ahora mismo. Debemos de estar preparados. Yo creo que la trompeta en cualquier momento va a sonar. Y nuestros oídos tienen que estar prestos. Por último, nosotros no podemos impedir que los impíos nos acusen de algún mal comportamiento. Pero recordamos que somos bienaventurados si por causa del Señor dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Mateo 5, versículo 11. En este caso, ellos no hablaron mal del apóstol Pablo. Ninguno de los que estaban ahí no tenían de qué acusarlo. Ellos dijeron, este hombre no es digno ni de muerte ni de cárcel. Pero si nos meten a la cárcel o si nos vituperan, dice la palabra que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Nuestra responsabilidad hoy en día es de llevar esa encomienda misionera, evangelizar a los reyes, llevar el mensaje de poder a los reyes, a los príncipes, a los gobernadores, a los alcaldes, a todas las personas. Tenemos que llevarle el evangelio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hablo para ustedes el hermano John Henry Cordón.